Hemos tenido en estos días pues candidatos, precandidatos mejor a la alcaldía de Medellín, pero hay temas que no hemos hablado con ellos y hay temas que son, digamos que hacen que la gente entre en conflicto y tome posiciones y no le guste. Por ejemplo, pensar en subir la edad en que los ciudadanos colombianos votan, o por ejemplo, pensar en subir la edad para que ingresen a un sitio a tomar licor, o pensar en subir la edad para que puedan manejar un carro. Son temas polémicos y difíciles. Hay hoy... Y yo pienso que el más polémico es la responsabilidad penal que los jóvenes tienen respecto a los delitos. Se dice que no tienen la capacidad psicológica para hacerse responsable de lo que hicieron. Es un tema que yo pensaría se podría algún día reconsiderar en la Constitución colombiana, pero como yo no soy abogada, para eso está con nosotros Stephanie Botero de Guerreros Abogados, quien nos va a aclarar ciertas dudas alrededor de este asunto. De hecho, hoy fue noticia el caso ocurrido con este joven de 14 años. Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y traerles este tema que está de mucha relevancia últimamente acá en la ciudad de Medellín. Bueno, ¿cuáles son los motivos, las razones por las que un menor de edad puede ir a la cárcel? O, y mejor, ¿a partir de qué edad un ciudadano colombiano puede ir a la cárcel? Bueno, excelente pregunta. Como estaba diciendo ahorita Carolina, el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes es diferente al sistema de responsabilidad que es para adultos. Entiéndase adulto aquella persona que ya cumplió la mayoría de edad, que acá en Colombia es de 18 años. Sí. O sea, la persona que aquí cometa un delito que esté catalogado en el Código Penal podrá ir a prisión. Matar, robar, secuestrar, extorsionar, todos los delitos que conocemos. Ese tipo de delitos, esas personas normalmente van a la cárcel, a no ser que les den otras medidas, sea estar en domiciliaria o que tengan un brazalete, ese tipo de medidas. Pero digamos que cuando hablamos de menores de edad no podemos hablar que este tipo de personas van a la cárcel, porque realmente no van a la cárcel, sino que se les imponen sanciones en centros, digamos que acá en Medellín, por ejemplo, como La Pola, que es como un centro educativo, sí, donde van a clases, están con psicólogos, nutricionistas, así que de donde no se vuelan pero están privados de su libertad, o sí, pueden salir. Están privados de su libertad, pero, como les digo, el IMPEC, que es, por ejemplo, quien cuida las cárceles y regula las cárceles en Colombia, no se meten en ese tipo de cosas. Entonces, afuera de La Pola, lo que hay es, por ejemplo, policía de infancia y adolescencia. Sí. Pero es normal que de pronto tengan más la facilidad de escaparse los menores cuando están en esos centros de instituciones que en una cárcel, porque la seguridad es diferente. ¿Qué tan alto son los índices de fuga de estos menores? Normalmente acá en la ciudad de Medellín no es muy alta, a no ser que haya como motines, porque a veces ellos desde adentro deciden ¿Saben la planes. época que más se vuelan? A fin de año, con las celebraciones de fin de año, entonces ahí sí no quieren estar con la familia. ¿Eso es cierto, Stephanie? Claro. Sí, lo que pasa es que esos menores, algunos no están con la voluntad de querer cambiar, porque lo que se busca con ese sistema de responsabilidad penal es reeducarlos, resocializarlos, darles como pautas para que esas personas cambien. Por eso se les tiene varias personas interdisciplinarias, un trabajador social, un nutricionista, un psicólogo, docentes, para volver a formar a esa persona en sus valores y que salga a cumplir ya la sanción que le fue impuesta a la libertad. Bueno, hay un joven en la ciudad de Medellín que asesinó 2 personas recientemente, luego se supo que llevaba como 10 personas, 10 muertos encima, identificado como M, así lo conocimos en los medios, tiene 14 años de edad y hoy se supo, bueno, en realidad ayer, que va a pagar 8 años de cárcel con 14 años de edad. ¿Eso es primera vez que se da? ¿La justicia cambió, las normas cambiaron o por qué esa excepción? ¿Y bajo qué figura jurídica pueden imputarle años de cárcel a un menor de edad? Bueno, en este tema, cuando son menores de edad, a ellos lo regula el Código de Infancia y Adolescencia, que en su título segundo trata todo el tema del sistema de responsabilidad penal y además se apoya con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de adultos, hablamos de penas, pero cuando hablamos de menores hablamos de sanciones, sí, y esas sanciones las trae es el Código de Infancia y Adolescencia, por lo que si alguien aquí en Colombia mayor de edad asesina a otra persona, comete un homicidio, la pena podría ir, digamos que podrían ser 13 años de cárcel, si así lo determina un juez, pero cuando hablamos de menores de edad hay que entrar en un rango. Entonces digamos que, por ejemplo, aquí en Colombia solamente se puede sancionar a un menor de edad
cuando tiene 14 años en adelante. Por ejemplo, si hubiese sido... Menor adulto, bajo la figura de menor Exactamente. adulto. Porque si hubiese sido este joven quien hubiese asesinado a esas personas, teniendo 13 años de edad, a esa persona se le conoce jurídicamente como inimputable. Que fue lo que argumentaron inicialmente, que él tenía 13 años, luego se descubrió que tenía 14 años de edad. Claro, porque si hubiese tenido 13 años, a este menor no se le hubiese puesto una sanción en un centro, pues como en la institución La Pola, que me imagino que es donde lo van a enviar, sino que por el contrario se le hubiese enviado al ICBF para restablecimiento de sus derechos, porque para la ley colombiana, un menor de 13 años, o sea, menores de 14 años, no son sujetos al sistema de responsabilidad Bueno, penal. Stephanie, entonces como aquí echa la ley, echa la trampa, entonces gran cantidad de los ladrones callejeros pues son menor de 14 años. Los adultos los coordinan y mandan a estos niños a que le roben el celular, a que le roben el bolso, todo eso, y cuando los agarran, pues ¿cuántos años tienen? No, qué pena, una patadita o un calvacito, bueno, no sé, y se van, porque no hay forma de enjuiciarlos. Entonces, por eso la introducción al tema que hice fue, si aguanta que esa edad esté regulada en nuestro código y en nuestra justicia, o si estuviera, por ejemplo, en manos tuyas, ¿la bajarías o la dejarías? Pues eso es algo muy subjetivo, porque yo considero que a veces un menor de 13 años no tiene la madurez absoluta para saber de pronto qué es lo que está haciendo. A veces uno actúa con rabia, con ira, viendo lo que pueden hacer algunos menores, en el caso del menor de 14 años que... llamado M, claro, para salvaguardar sus derechos, porque hay que tener en cuenta que a los menores de edad, cuando los imponen una sanción, no quedan con antecedentes penales. Este joven, cuando pague la sanción de los 8 años que le impuso un juez para adolescentes, después de los 8 años que cumpla su sanción, queda limpio. Queda limpio. Sí. A un menor de edad no se le puede... Como son dejar 8 años, él tiene 14, en 4 años va a tener 18 años. Él continúa en estos tipos de centros donde hay menores en realidad más inocentes, como lo acabamos de mencionar, o él pasaría a una verdadera prisión. No, tiene que cumplir toda la sanción en el centro donde se le privó de la libertad. Pero ¿qué sucede? Cuando cumplen la mayoría de edad, a estas personas se les separa como otro tipo de casa. Digamos que es un instituto campestre, en una casa están los que son menores de edad y que están cumpliendo sus sanciones, y hay otra casa donde están los que ya son mayores de edad, pero que también tienen que terminar de cumplir las sanciones del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Así que cuando M cumpla los 18, pagará sus otros 4 años de sanción, pero separado de los menores, y pasar a estar con los que son mayores de edad. Y ahí sí tienen la suficiente vigilancia para que no suceda una fuga. ¿O es Están igual? en el mismo instituto. Están en el mismo instituto, pero digamos que patios separados. Sí. En uno están los menores y en otro están los mayores, porque también por los derechos de los menores no deben de estar con los que ya son mayores de edad. Pero mire, volvamos al tema, manejan moto, portan armas, toman licor, muchos han participado, muchos son violadores, o sea, hay una cantidad de delitos. Entonces, venir a decir ahora que una persona con 13 años que tenga este historial es un niño, no es como ilógico. Ya ha hecho una cantidad de cosas malas, seguramente con toda la conciencia y con la maravillosa ayuda de los canales nacionales que proyectan todas estas telenovelas donde los invitan a delinquir. Claro, normalmente muchas personas creen que deberían de ser acusados siendo más jóvenes, pero acá si a los 14 años también se les permite casarse. Entonces, Bueno, otro delito, no, mentira. No, pero ¿no pensarías, Stephanie, que si la ley estuviera, por ejemplo, a partir de los 13 años o de los 12 años, ellos se abstendrían de cometer los delitos sabiendo que a los 13 años se pueden ir para una cárcel? O los que también manejan este tipo de organizaciones, pues cogerían niños más pequeños. Niños más pequeños. ¿Qué? Por eso no, pero Es muy complejo el asunto. es que a los 13 años un niño tiene fuerza, tiene agilidad, tiene la capacidad de reaccionar para fugarse, todo eso. Ya más chiquitico, pues de 10 añitos no me imagino, de 9 años, pero es que están en el límite, en que no son niños, tampoco son ya adolescentes, pero tienen la suficiente, es que, y hablemoslo abiertamente, hay maldad.
hay maldad, en realidad hay planeación, están buscando una plata, están buscando hacer parte de un negocio, es muy complicado. Según lo que yo entendí con lo que le contestaste a Joaquín, entonces él no tiene una condena, no va a ir a prisión, sino que tiene una sanción y va a ir a uno de estos centros, ¿verdad? Una persona como estas, que tiene 14 años, pero que tiene una mentalidad de delincuente increíble, ¿cómo protegen los demás niños que sí se encuentran en ese centro bajo cualquier delito o gravedad menor y que aún conservan algo de la inocencia propia de ser un niño? Habría que ver por el tipo de delito que están allá. Los que son privados de la libertad y que son entre los 14 y 10, antes de cumplir los 18 años, que están en esos centros que se privó de la libertad, es porque cometieron delitos que se denominan graves, porque para ser privados de la libertad por unas penas de 2 a 8 años y estar en estos centros, tienen que haber cometido o un homicidio doloso, o delitos contra la libertad o integridad sexual que sean agravados, o sea, un acceso carnal violento agravado, o sea, por pronto con menor de edad, o haber extorsionado, secuestrado. Son esos 4 delitos que para poder ser privados de la libertad y ser internados en estos centros, tienen que haberlos cometido. No es, por ejemplo, el o sea, que menor... están con los de su misma índole, por llamarlo de algún momento. Sí, porque, por ejemplo, un menor de edad que tenga 15 años, pero lo que hizo de delito fue, por ejemplo, una falsedad en documento público. Tenía una cédula falsa para poder entrar a discotecas. ¿Cómo le vamos a privar de la libertad? O sea, es desproporcionada esa sanción. Hay otro tipo de sanciones, hay una amonestación, hay reglas de conducta, hay internación en centros de manera semicerrada, por ejemplo, un instituto que es el Instituto de Educación y Trabajo San José, donde van a estudiar y están allá de lunes a viernes y los fines de semana los dejan salir. Esteban, eso te iba a preguntar, ¿qué hacen estos niños en la pola? Es decir, fuera de estar privados de la libertad, ¿tienen que cumplir, por ejemplo, con trabajo, con estudio? Si hacen todas las cosas como los adultos en la cárcel, ¿se les puede reducir la pena? ¿Cómo funciona para ellos? Sí, normalmente es como un instituto educativo que lo maneja como que el director es un cura, entonces lo que hacen es darles clases, o sea, nivelarlos para ver en qué parte del bachillerato estaban y darles las clases normalmente. Además de eso, pues tienen momentos para departir con otros compañeros, están con sus charlas psicológicas, con el trabajador social, con el ICF, o sea, con todo el medio interdisciplinario para reeducarlos y volver a formarlos como personas. Y si ellos se comportan bien y están haciendo bien sus cosas, puede el juez que los condenó, un juez de conocimiento de adolescentes, decir si les baja la sanción, por ejemplo, entonces si fueron 8 años te lo vamos dejando en 7, o puedes pasar del privado de la libertad totalmente al semicerrado. Ahí varía, no es como no es tan estricto en términos como es el de adultos, que se redime por tantos días de trabajo, tantos días de pena. No, acá es viendo cómo se está comportando y con un informe que rinde el defensor de familia sobre cómo se ha comportado el menor, decir hay lugar o no a que disminuya la sanción. Existen menores en esta ciudad que también están a cargo de las autoridades por temas diferentes a haber cometido un delito. No sé, porque sus papás ya no están, porque están mirando una custodia. Estos menores ingresan a esos mismos centros donde ingresan los menores que están por un delito. No, cuando estamos hablando, por ejemplo, del semicerrado o de reducción total de la libertad, como es la pola, allá solamente están las personas que están pagando sanciones o que se les está tratando de restablecer los derechos, por ejemplo, el semicerrado de San José, que es una institución educativa, pero que es para personas que están siendo sancionadas. En el caso de que sea un menor de edad que por algún motivo no tenga sus padres y estén en un proceso de restablecimiento de derechos, pasan a hogares de paso del ICBF, de personas que están inscritas allá, que cuidan a los menores, mientras que estos pasan otra vez a los padres o a procesos de adoptabilidad. Stephanie, pues finalmente hemos hablado de años, hemos hablado de delitos, pero aquí hay un trasfondo social grandísimo y es a dónde va la sociedad colombiana desde que niños de 14 años estén asesinando y deban estar encerrados 8 años. Ahí tenemos que hablar de un abandono, de una ausencia total de padres, de diálogo. Abusos. Sí, un abandono también del estudio. Me imagino que precisamente no salía de hacer las tareas a matar. Y otra cosa, de complicidad. Yo siempre he dicho y siempre he pensado que si la abuelita o la mamá ven al pelado, a su hijo o a su nieto todos los días en la esquina andando en una moto sin luces, saliendo los fines de semana muy raro, y luego llega con nevera, con lavadora, con viajes, con todo, y no hay forma de justificar, y ellos no dicen nada, ahí hay una complicidad también.
Sí, claro, total. Por ejemplo, una de las causales para perder la patria potestad sobre uno de los hijos es colaborarle a que los hijos realicen algún tipo de delito. No pueden estar la complicidad de los padres. Muchas veces estos menores de edad a sus 12, 13 años cometen delitos y ellos los llevan al CESPA, a la Floresta, para restablecerles sus derechos. Los padres van, lo recogen, firman y dicen que sí, que ellos se comprometen a que él va a cambiar, y al tiempo, a los 18 años, a los 14 por así decirlo, cuando ya pueden acarrear sanciones, ahí sí los padres dicen o llévenselo. Ellos creen que el Estado tiene que entrar a cumplir un asistencialismo con ellos de, entonces, edúquelo usted porque a mí se me salió de las manos. Pero tampoco encrudecer las penas, tampoco puede ser la sanción, porque ya hemos visto en el sistema penal de los adultos que poner penas muy altas tampoco ha hecho que las personas dejen de cometer los delitos. Entonces es más de que las personas desde el hogar ayuden a los menores y no dejarle toda la tarea al Estado, porque Sí, el no. Estado no le Es va a que yo poder. siempre he dicho que si las cárceles funcionarían, pues entonces cada vez habría menos cárceles y más personas buenas, y todo lo contrario, cada vez tenemos más hacinamiento y hay que construir más de estas instituciones o de estos lugares para que las personas que cometen delitos vayan. Mi pregunta es, ¿cuál es el delito o cuáles son los delitos más comunes entre los menores de edad por los que se encuentran recluidos en estos centros? En estos centros, por lo general, entre los 4 delitos que te mencioné, del por cuáles delitos pueden ellos estar privados de la libertad. Normalmente siempre es o el homicidio o parte de la extorsión. Muchos de estos menores también hacen parte de bandas delincuenciales y por lo general tienen o portes de armas de fuego o han realizado secuestros, porque son menores que, aunque aparentemente tengan 15 años, que ya andan es como con adultos y andan en el tema del sicariato. Y es muy complicado. Desde la Constitución alguna vez creo haber leído, tú me corriges por favor, que la regla o la ley que dice que eres psicológicamente no maduro para asumir la responsabilidad, ¿no habría algún argumento legal desde un psicólogo que me diga que ese chico sí era psicológicamente maduro así tenga 15 años? ¿No habría como una manera de refutarlo? No, pues porque la norma acá no dice, para cada caso en concreto que se determine por un psicólogo mediante un peritaje, si el menor era apto o no apto, o tenía la madurez o no al momento de realizar el acto. Acá la norma no podemos ser tan amplios con este tipo de razones, sino que decir, se considera por estudios que habrán hecho los legisladores al momento de hacer los proyectos de ley de determinar que cuando que la inmadurez psicológica era a partir de los 13 años, de los 14 años hacia abajo, o sea, menores de 13, 12, todo ese tipo de niños son catalogados inimputables y eso no se puede como modificar a través de un peritaje de un psicólogo. Stephanie, y por último, las niñas separadas de los niños. Sí, claro. ¿Dónde están las niñas? También en otros, haz de cuenta que es un campus donde están todos separados de todos. Obviamente que cuando ven clases me imagino que estarán juntos, porque tampoco los podemos privar del todo, pero como en las cárceles normales de acá, sea la del Pedregal, hay pabellones para mujeres y pabellones para hombres. Bueno, finalizamos. Stephanie Botero, te agradecemos mucho la presencia aquí en Tu Punto de Encuentro, un tema muy interesante y de mucha vigencia. Queremos preguntarte el tema del día, ¿qué cosa definitivamente no harías? Yo creo que no haría nada que vaya en contra de mis planteamientos morales. Por ejemplo, pues es muy fácil para mí decir que yo no cometería ningún delito, falta ver en un caso extremo qué no haría, pero por lo general trato de estar muy encuadrada en la ley. Muy en la ley, claro, Muy en la sí, ley. hay que dar ejemplo. Sí, claro, total. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos con mucho más aquí en Tu Punto de Encuentro.